Bueno, a ver con toda esta sumatoria. Lo primero que habría que hacer es tratar de modificar un poco esto, a ver si llegamos a algo mucho más ameno para trabajar con. Entonces, si pensamos esto como una función u de x, a u de x la podríamos reescribir como este término. Fíjense que tenemos como un 5 factor común en ambos términos, así que yo podría reescribir este término de acá, 5x más 20, como 5 por x más 4. ¿Ok? Distribuyo y me da lo mismo. Y después esto acá, que es un polinomio factorial ascendente con tres términos, o sea, tres términos y vamos creciendo de a uno, ¿ok? Vendría a ser lo mismo que x más 1, primer término, crezco en 1, así que tengo x más 2, y crezco en 1 más, así que tengo x más 3. Y abajo estoy dividiendo x más 2, divido x más 2. Así que yo acá podría cancelar, ¿ok? Y a u de x la reescribí como 5 por x más 1 por x más 3 por x más 4. Ok, acá podría, y acá hay muchas formas de hacerlo. Voy a reescribir esto. X más 3 por x más 4. Y acá podría, o sea, esto claramente es un polinomio de grado 3. Ok, lo podría distribuir todo y no ponerlo de forma factorizada. Después podría buscar un polinomio de grado 4, etc. Pero creo que eso es más largo. Entonces lo que nos conviene tal vez es hacer partes. Entonces esto acá yo lo puedo pensar como, ¿cómo lo podría pensar? Como un polinomio factorial de dos términos. Entonces a u de x lo puedo repensar como el 5, siempre va a salir afuera como constante, así que no me preocupo mucho. X más 1 por x más 3 con dos términos y creciendo de a 1. Este es lo mismo que esto de acá, ¿no? Y ahora podría hacer partes. Entonces, si recordamos un poco cómo era partes, ya hicimos antes el desarrollo, pero si yo tengo la diferencia, la antidiferencia, ¿ok? Y un poco por qué necesitamos todo esto para no estar hablando en el aire. Esto siempre lo planteamos como si fuese lo mismo que la diferencia de una función b de x. Y ya vimos que esta sumatoria era b de x con barro yendo de 1 hasta n más 1, entonces en este caso 8. Así que nuestro objetivo siempre es encontrar b de x, o sea, la antidiferencia de u de x. Como es b de x, sería la antidiferencia de u de x, me termina quedando b de x. ¿Ok? Por eso yo tengo u de x, voy a tratar de buscar su antidiferencia. ¿Ok? O la suma indefinida, como quieran llamarlo. Así que acá yo tendría x más 1 por el 5 lo puedo sacar para afuera, por x más 3, 2, 1. Entonces supongamos, para recordar un poco cómo era partes, supongamos que yo tengo la antidiferencia de dos funciones, f y g, de f y y g está en modo diferencia. ¿Ok? Tengo f está en su forma original y yo tengo después la diferencia de g. Esto era igual a f de x por g de x, un poco como partes, f de x por g de x, menos la suma indefinida de la diferencia de f de x por g, pero incrementada en h. En este caso nuestro h es 1, así que esto es lo mismo que g en x más 1. Entonces, nos conviene siempre encontrar una función tal que su diferencia sea mucho más simple, que en este caso esta cumple bastante bien la condición. Y acá para encontrar, si esta la pensamos como si esto fuese g de x y esto como fuese f de x, bueno, tendríamos que encontrar, eh, bueno, f de x es x más 1, como es la diferencia de f de x, ¿ok? Se puede distribuir, me queda la diferencia de una constante de 0, la diferencia de x esto me termina quedando que es 1, ¿ok? Si no, lo pueden pensar como x más 1 más h, o sea, más 1 menos x más 1. Entonces termino cancelando y me queda 1. Y después la diferencia, si yo sé que la diferencia de g de x es x más 3, 2 barra 1, x más 3, x más 3, 2 barra 1, bueno, tendría que encontrar la antidiferencia de la diferencia de g de x, que esto termina siendo g de x, ¿ok? Y después la desplazo en h, ¿no? Bueno, eso es un trabajito, no es tan simple, así que hagámoslo. Alguien se puede acordar la fórmula de memoria, yo no sé hacer eso, así que yo lo voy a desarrollar. Entonces yo sé que mi función vendría a ser x más 3, voy a usar el método de la inversión, 2, 1. Y yo a esto le quiero aplicar la diferencia. ¿Ok? Entonces la diferencia de x más 3, 2, 1 es lo mismo que x más 3 más h, o sea, x más 3 más 1, porque h es 1, 2 barra 1 menos mi función original. ¿Ok?
Me conviene expandir los términos acá, entonces yo en el primer término tengo x más 3 más 1 es x más 4, y después crezco uno más, entonces me queda x más 5, dos términos, menos x más 3 por x más 4. Y acá vemos que el factor común es x más 4, y me termina quedando x más 5, paréntesis, menos x más 3. Cancelo lo que tengo que cancelar, las x, y me queda 5 menos 3, que es 2. Así que esto es lo mismo que 2 por x más 4. Nada muy complicado. Entonces yo encontré que la diferencia de x más 3 con dos términos creciendo a 1, acá debería poner otro paréntesis, es lo mismo que 2 veces, que un poco creo que viene, es por este n de acá, x más 4, y lo puedo pensar como 1 barra 1. Consecuentemente, la antidiferencia de esta diferencia de x más 3, 2 barra 1, que acá esto es la antidiferencia de esta diferencia, es igual a, bueno, el 2 lo puedo sacar afuera porque es una prueba lineal, la antidiferencia o la suma indefinida de x más 4, 1, 1. Si despejo esto de acá, ¿ok? Como que porque voy a hacer inversión, entonces me queda que la antidiferencia de una función de esta forma, x más 4 con un término solo, termina siendo, acá estas cosas como que se neutralizan, termina siendo x más 3, ¿ok? Que lo puedo pensar como, pensémoslo de esta forma, esto termina siendo x más 4 menos 1, ¿ok? Con dos términos esta vez. Y todo esto dividido 2, que el 2 es como mi n. Pero a mí no me interesa la antidiferencia de esta función, a mí me interesa la antidiferencia de g de x, que es esta de acá. Entonces, la antidiferencia de g de x, quiero ver cuál es la antidiferencia de x más 3, 2 barra 1. Del polinomio factorial de x más 3, con dos términos creciendo a 1. ¿Ok? Y comparando un poco lo que pasa, yo veo que si tengo x más 4 paso a tener x más 3, o sea, le bajo en h, así que acá voy a tener x más 2, ¿ok? Si tenía un término, ahora tengo 2, así que acá voy a tener 3 términos. Y dividiendo siempre aparece el n de mi antidiferencias, en este caso va a ser 3. Entonces esto acá va a ser g de x, ya que esto acá era la diferencia de g de x, por definición. Pero a mí no me interesa solamente g de x, ¿ok? También necesito g de x más 1. Esto es g de x y g de x más 1. Solamente le tengo que incrementar 1 a cada x. Así que acá me queda x más 3. 3 barra 1 dividido 3. Y esta es otra función que yo quiero. ¿Ok? Bueno. Entonces, terminamos con partes. Entonces, si yo sigo por acá, ¿ok? Recordemos que yo buscaba, o sea, para volver a la función final, esto es 5, el 5 lo saqué para afuera, de la antidiferencia de este producto de funciones, x más 1, x más 3, 2 barra 1. Entonces yo tengo x más 1, x más 3, 2 barra 1. Y esto lo puedo pensar como si esto de acá es f de x y esto de acá es la diferencia de g de x, esto se puede pensar como f de x por g de x, entonces acá me termina quedando x más 1 por g de x, ¿cuánto es? G de x es x más 2, 3 barra 1, dividido 3, menos la antidiferencia de ¿qué cosa? De la diferencia de f de x, que dijimos que es 1, por g de x más h. Entonces yo tengo 1 por 1/3, x más 3, 3 barra 1, que lo encontré acá arriba, ¿no? Esto es g de x más h, donde h es igual a 1. ¿Por qué h es igual a 1? Porque estoy en una suma, porque todo esto estoy sacando la suma definida, pero para después meterla en la suma definida, y la suma definida itera por los naturales, va creciendo a 1, su h es 1 implícitamente, ¿no? Y ya está, acá fíjense que esto no es nada del otro mundo. Me faltó, este 5 debería estar multiplicando todo, ¿no? Así que todo esto, si quieren, debería estarse multiplicando por 5. Entonces todo esto acá lo puedo reescribir como 5 tercios, x más 1 por x más... Fíjense que acá es como la continuación, así que si ustedes desarrollan esto, van a ver que es x más 2 por x más 3 por x más 4. Entonces esto es lo mismo que x más 1, arrancando en x más 1, teniendo 4 términos yendo a 1. Después menos 5 tercios de nuevo, porque qué cosa, este 5 y este 3 lo saco para afuera de mi suma indefinida. Tengo que escribir más prolijo. Menos 5 tercios de la suma indefinida de x más 3, 3 barra 1.
Pero nosotros sabemos un poco lo que pasa por inversión, entonces esto lo podemos sacar. Algunos ya se saben la cosa de memoria, pero esto lo podemos sacar de nuevo comparando. Entonces fijémonos qué pasaba. Lo que pasaba era que nuestro n incrementaba, ¿ok? Mi argumento decrecía y después dividía por nuestro nuevo n. Entonces acá me queda. Esto ya sabemos que va a ser x más 2, ¿ok? 4 barra 1 dividido 4, ¿ok? Si hubiese un coeficiente en la x, seguramente habría un que se suele pensar como a, seguramente aparecería una a dividiendo, pero no nos preocupamos por eso ahora. Espero que se entienda cómo saqué esto. O sea, usé la misma comparación y fíjeme, bueno, ¿qué pasa con la n? Subo en 1. ¿Ok? ¿Qué pasa con el argumento? Bueno, decrece en h, que en este caso nuestro h es 1. Y después siempre divido por mi nueva n. Así que hice lo mismo acá. Entonces todo esto termina así, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice? Saqué un poco la antidiferencia de esto. Entonces, yo ya encontré lo que sería b de x. Entonces, la suma de todo esto va de 1 hasta 7. Entonces, si esto de acá es b de x, ¿ok? Yo quiero b de x yendo desde 1 hasta 8, en este caso porque 7 más 1, desde x yendo de 1 hasta 8, que es la solución, ¿no? Esto va a terminar siendo, y acá me conviene siempre expandir un poco mis polinomios factoriales, esto termina siendo 5 tercios por x más 1, por x más 2, por x más 3, porque tengo 4 términos, 1 más, x más 4, ¿ok? Menos 5 tercios, pero al mismo tiempo hay un 4 en el denominador, así que esto es 5 por 4 por 3, 12. Y después tengo x más 2 con 4 términos, así que yo voy a ir en x más 2, x más 3, x más 4, y llego a un término más, x más 5. Y todo este choclito lo tengo que reemplazar desde x yendo de 1 hasta 8. ¿Okay? Entonces primero reemplazo por el de arriba y después reemplazo por el de abajo. Y me debería dar un resultado. Y si reemplazan todo esto en una calculadora, como hice recién yo, esto les termina quedando 12.600. ¿Okay? Y creo que este resultado está bien.